Gunón, aquí tenemos a Xavier, el profesor, no sé si añadir doctor catedrático ilustre desde la gran Reno, Nevada, Estados Unidos, un especialista sobre muchos elementos de la cultura, historia y tradición del pueblo vasco, y como hablamos de Guernica, también hablamos de una batalla de Errozábal, porque ciertamente ha tenido varios nombres. Y Sena y Sanadú, creo que decía uno de nuestros sabios, aquello que el nombre tiene identidad. eh, Roncesvalles, Orreaga, Errezábal. Hay quien dirá, pero ¿cuál de las tres? Porque hay una en el 778, otra en el 824, y luego dicen que hay una en 1813, una tercera batalla entre franceses, británicos y alguna gente por ahí. Pero bueno, ciertamente, ¿cómo afrontamos este punto de nuestra historia? Sí, bueno, es un momento en la historia de Euskal Herria crucial. En definitiva, significa, digamos, el punto de ruptura, 778, el punto de ruptura entre la Euskal Herria post-romana, digamos, la primera Euskal Herria medieval y la Euskal Herria medieval, digamos, de la Baja Edad Media, ¿no? En definitiva, lo que ocurre en el 778 es una victoria militar sobre las tropas de Carlomagno y a partir de ahí Vasconia, la Vasconia, ya digo, por romana, se divide en dos. Por lo tanto, por una parte es una victoria militar que da lugar al nacimiento del Reino de Pamplona, y hay que tener en cuenta que cuando hablamos del Reino de Pamplona de aquel tiempo estamos haciendo referencia a los territorios que hoy consideramos Euskal Herria, o sea, hasta más allá de las encartaciones, de hecho, parte de la Bureba y el conjunto de, no el conjunto de La Rioja, pero La Rioja montañosa, digamos. Sin embargo, otras partes de lo que hoy es Euskal Herria o Euskal Herria estaban bajo dominio musulmán en aquel tiempo, por ejemplo, Tudela. Eh, esa parte de la Vasconia post-romana se convierte en Reino de Pamplona y por lo tanto se segrega de esa Vasconia, digamos, peninsular y continental anterior, la Vasconia de rey Ochoa I o de Eudón o de su hijo Guaifre, por ejemplo. Con respecto a la Vasconia continental, el 778 supone que va a gobernarse de forma prácticamente independiente por aproximadamente otros 200 años. De forma que por una parte es una batalla, es una victoria, y por otra parte supone una primera fragmentación de la unidad vascona anterior al 778. Y con respecto a la denominación, batalla de Rozábal, bueno, se le ha llamado históricamente batalla de Roncesvalles. Las fuentes históricas de aquel tiempo, las que están escritas, fueron escritas inmediatamente posterior a los hechos, o sea, los 40, 50 años después de la batalla, a principios del siglo IX, no menciona la palabra Roncesvalles. La primera vez que se menciona esta palabra es ya en el siglo XII prácticamente. El lugar de la batalla, por tanto, se ha conocido siempre como Roncesvalles. Roncesvalles es la evolución fonética castellana del topónimo vasco Errozábal, que es la zona donde hoy se sitúa Auritz y Auritzberri. Es una llanada, la llanada de Erros sería la traducción literal, y la evolución fonética es de Errozábal a Rozabal, Rozavalles, Roncesvalles. Esa es, digamos, la evolución. Se le ha llamado batalla de Orriaga, pero no es correcto porque Orriaga es básicamente donde se sitúa la colegiata a día de hoy. Fue parte de la batalla ese lugar, pero no es probablemente uno de los lugares más emblemáticos o más relevantes dentro de esa batalla, lo que fue esa batalla que duró prácticamente 6 días, al menos 6 días. Habría que denominarlo batalla de Rozabal, o si no, siguiendo la tradición histórica de siglos, o si no, llamarla también la batalla del puerto de Cise, que está en Luzaide, porque es ahí donde se luchó, donde tuvo lugar el fragor, ¿no?, de la batalla, el lugar donde mueren los héroes francos, de los cuales tenemos noticia por las crónicas, o sea,
Anselmo, Eginhard o Egiardo, según las crónicas varían los nombres, y Roland o Roldán. Bien, estos tres héroes mueren en lo que sería el lugar que separa Ibañeta de lo que hoy es Luzaide o Arnegui. De forma que todo eso es el lugar donde el grueso de la lucha tuvo lugar. Y por lo tanto, ya digo, simbólicamente hablando, como lugar de memoria histórica, Arrozábal es fundamental. Otra nota que me gustaría añadir es que en esa época y hasta bastante tiempo después, a los vascones del sur se les empieza a denominar de otra manera. Creado el reino de Pamplona, se les empieza a denominar navarros. Y las fuentes francas hacen referencia a los navarros como sinónimo de los vascones peninsulares. O sea, se denomina navarros a todos los vascones al sur del Pirineo, lo que hoy denominamos vizcaínos, guipuzcoanos, alaveses y navarros, en aquel tiempo riojanos y personas de la Bureba, incluso, ya sabemos, todo el Pirineo hasta buena parte de lo que es hoy Aragón, a todos esos se les llamó navarros en las fuentes francas de aquel tiempo. Y es el origen del término navarro. Sí, ciertamente uno puede incluso tener la memoria de Améric Picot, de Coles Calestinos. Las únicas referencias que hace es para despreciar al pueblo que había por aquí. Con lo cual, ciertamente, cuando surgió toda esa polémica del supuesto robo, no podía uno ser más extraño desde el país del que somos miembro. Y por lo tanto, ciertamente, en ese momento tenemos dos circunstancias, como es Carlomagno al norte, califatos al sur. Esta dualidad que siempre nos ha tocado, o por lo menos puede hacerse el relato de que estamos como en un sándwich entre un poderoso al norte, un poderoso al sur, y tratar de sobrevivir. Sí, en efecto así es. Aquí una de las primeras cosas que hay que hacer a la hora de abordar este tema, el tema de la batalla de Arrozábal y muchos otros temas de la historia de Euskal Herria, es hablar de opinión y criterio. La historia se escribe, la historiografía es una ciencia y tiene una serie de normas historiográficas que obligan al historiador a hacer escribir de una determinada manera. Una de ellas es que el historiador no opina, sino que ofrece criterios. Una opinión y un criterio son absolutamente legítimos. Todos somos libres de tener opiniones y podemos expresarlas libremente donde y cuando queramos y la forma que nos parezca mejor. Un criterio es algo más. Un criterio historiográfico es una opinión de un determinado historiador que está sustentada en documentación histórica. Cuanto más nos hundimos, digamos, en el pasado de la humanidad, más difícil es encontrar documentación, fuentes primarias, documentación historiográfica válida. En este caso, en el caso de la batalla de Arrozábal, tenemos por una parte las crónicas francas de aquel tiempo, o sea, las crónicas que una serie de sacerdotes, frailes francos, o sea, carolingios, de aquel tiempo de la corte, muchos de ellos de la corte del propio Carlomagno, escribieron sobre los hechos que tuvieron lugar, y obviamente son fuentes muy subjetivas, pero son fuentes históricas, y tenemos ciertos hallazgos arqueológicos, no muchos, pero hay hallazgos arqueológicos que se han encontrado en la zona. Todo eso son fuentes históricas. Sin embargo, hay una serie de textos que hacen referencia a la batalla que no son ni pueden ser considerados fuentes históricas. Uno de ellos es la chanson de Roland, la chanson, el cantar de Roldán, o, por ejemplo, la crónica de Améric Picot o el Codes Calestinos en general, son fuentes literarias y por lo tanto no se puede hacer uso de ellas en absoluto. No se puede ni siquiera utilizar una línea de lo que dicen esos textos si queremos saber lo que históricamente ocurrió en Arrozábal en la batalla. Son fuentes literarias y por lo tanto están escritas con esa intención, con la intención artística, estética que tuvieran la persona o las personas que compusieron estos cantares. El cantar de Roldán es una magnífica pieza literaria, pero es una pieza literaria y por serlo
por el mero hecho de serlo, no puede ser utilizados los datos que da esa obra de arte como fuentes históricas. Se puede estudiar desde un punto de vista histórico qué información ofrece el cantar, etcétera. Se puede, por supuesto, hacer crítica literaria sobre el cantar, pero no se puede utilizar el cantar como fuente historiográfica, en absoluto. Y este es uno de los más grandes problemas que tenemos al estudiar este tema, que históricamente se ha hecho, históricamente se sigue haciendo, hasta el punto de que si vamos, cualquiera que quiera saber algo sobre la batalla de Rozabal, una de las primeras cosas que va a hacer va a ser dirigirse a Wikipedia. Bueno, pues la fuente, si entramos en la página web de Wikipedia en castellano, vemos que entre las fuentes historiográficas que se citan para hacer reconstruir, digamos, la narrativa de la batalla, está el Cantar de Roldán. Eso es inadmisible. Inadmisible desde un punto de vista historiográfico. No se puede hacer, no se debe hacer. Y da lugar a muchos errores, a grandes errores. La historia de la batalla ha sido está totalmente transfigurada por utilizar fuentes literarias como fuentes históricas, lo cual jamás se puede hacer. Y volviendo un poco a tu pregunta de los imperios, de las fuerzas políticas que se están enfrentando en aquel tiempo en la Europa occidental, pues tenemos un problema similar. Existen mapas, algunos mapas de aquella época. Tenemos el mapa de Al-Isidri en sus diferentes versiones posteriores, del siglo XI, XII, XIII. Tenemos también el mapa mundi del Beato de Líbana, del cual tenemos varias versiones también. La copia más antigua es del siglo XI. Bien, en estos mapas aparece Vasconia y aparece, por supuesto, Galia y aparece también Francia, lo que sería el reino de los francos, Neustria y Austrasia. Aparece también el imperio musulmán y aparecen bastante nítidamente delineados. Sin embargo, en muchos libros posteriores, quizás influidos por esta versión del Cantar de Roldán que coloca a musulmanes en el campo de batalla en lugar de vascones, se nos olvida que la realidad histórica está en las crónicas y en estos mapas. En estos mapas aparece clarísimamente Vasconia reflejado como lugar, o sea, como reino, no como ducado, que no lo era. A pesar de que en algunos casos las fuentes francas, en este caso las fuentes historiográficas, hacen mención de los reyes de Vasconia como duques, realmente eran reyes. Y esta es la razón de ser de la batalla. Someter Vasconia. Vasconia no estaba sometida porque no era un ducado, era un reino. Francia, digamos, Austrasia, Neustria, en este caso Carlos de Herstal, luego será llamado Carlomagno, pretende precisamente someter Vasconia. ¿Por qué? Porque no estaba sometida. Sin embargo, en los mapas que vemos a día de hoy, bueno, puede ser en Wikipedia o en cualquier otra página de internet, observamos que se incurren en estos errores, que se dibuja un reino carolingio que llega hasta Tudela, lo cual, bueno, Zaragoza y todo el Valle del Ebro. Eso nunca ocurrió, no es verídico. De forma que si queremos saber qué tres fuerzas políticas participaban en aquel tiempo de este digamos, área del mundo y que las enfrentó, tenemos que empezar por ver las fuentes de aquel tiempo, que son muy claras al respecto. Ciertamente es importante las fuentes primarias. Es una pena que parezca que los vascones de la época no quisieran transmitir o no fueran capaces de generar información suficiente, o igual fue eliminada a posterioridad. Son posibilidades que tal vez nunca lleguemos a saber. Lo mismo que esa idea que evidentemente si uno mira la parte del Mediterráneo, de la península ibérica, uno puede llegar a la conclusión de que lo mismo que en tiempo de los fenicios, pues ahora tendría sentido hacer un corredor atlántico y uno mediterráneo en el ámbito de la alta velocidad, como sucedía entonces de Algeciras a la Junquera. Y ciertamente eso revela el hecho del paso por los Pirineos, que no puede ser central, sino lateral por la zona de Irún-Hendaya y por la zona de la Junquera. Y evidentemente eso significa que la marca hispánica tendría sentido única y exclusivamente si controlaba todo el espectro de la zona sur de los Pirineos. Y evidentemente está la parte de la marca hispánica Wilfredo el Belloso, lo que luego sería Cataluña, y evidentemente tenía que intentarlo por la vuelta, tras el fracaso en Zaragoza, en tratar de incorporar lo que perdió en Orreaga.
en Roncesvalles, como se quiera que llamar. Con lo cual, ciertamente, parte de esa memoria tiene que ver con ausencias también, no solamente con presencias. Sí, yo creo que el primer cronista del Reino de Navarra es José Moret en el siglo XVII. O sea que la historia de Euskal Herria, en este caso la historia del Reino de Navarra, se empieza a escribir desde dentro, desde el propio reino, 1000 años después de esta batalla. Es un retraso histórico importante. No creo que se hayan perdido crónicas, al menos no hay referencias a posibles crónicas medievales vasconas. Era un reino bastante, iletrado, y eso, históricamente, desde luego, se paga. En aquel tiempo tenemos tres fuerzas, volviendo un poco al discurso original y a tu pregunta original. Tenemos tres fuerzas opuestas entre sí en lo que es el occidente europeo de aquel tiempo. Por una parte están, ya digo, los reinos de Neustria y Austrasia, lo que va a ser el Imperio Carolingio, que en el 778 ya está bajo la égida de Carlos de Herstal, el futuro Carlomagno. 778 se convertirá en Carlomagno después de hacerse coronarse emperador ya en el siglo IX. Y por otra parte, digamos, en el sur se asienta no el imperio musulmán. El imperio musulmán había tenido una grave crisis y en la batalla de Zeb, en el año 750, se enfrentan dos grandes familias, los abasíes y los omeyas, y los omeyas son desterrados y se da la orden de matar hasta el último omeya. Uno de esos últimos omeyas que sale de lo que era Damasco en aquel tiempo, de la capital de un gran imperio, escapa hacia la península ibérica, desembarca y ocupa, básicamente militarmente hay una batalla y ocupa militarmente Córdoba y se convierte en emir de Córdoba, realmente en un emir independiente de Córdoba y después más tarde califa de Córdoba. Y este es Abderramán I, que gobierna bajo el título de El Exilado, precisamente por esto. En muchos de los mapas de libros de texto, incluso mapas sobre historia del Islam o de la península ibérica de aquel tiempo, aparece la península ibérica unida al resto de este imperio islámico, y no es el caso después del 750. O sea, en el 778 la península ibérica musulmana es un ente político segregado de aquel imperio musulmán. Entonces tenemos estas dos fuerzas, el reino carolingio por el norte y el califato o emirato independiente de Córdoba en el sur, a la cabeza del cual está Abderramán I, el exilado, que va a gobernar durante más de 3 décadas. Y en Vasconia tenemos dos líderes. En la Vasconia continental gobierna Ochoa Lupus II, y en este caso Ochoa Lupus II admite la sumisión frente al Imperio Carolingio en el 770. Dicho de otra manera, hasta el 770 la Vasconia continental era un reino independiente, pero a partir de entonces y durante 7 años, hasta el 778, Ochoa deberá pagar una serie de lo que el vasallaje de aquel tiempo estimar oportuno. No tenemos datos, por lo tanto no sabemos cuánto serían las cantidades que Ochoa debía pagar a Carlos de Herstal, pero algo le debería pagar porque se convirtió en duque y por lo tanto estaba supeditado a Carlos. La supeditación era más teórica que práctica y eso se verá después, ya hablaremos de la batalla, pero esa es la situación de la Vasconia continental. Y en la Vasconia peninsular tenemos a varios líderes. Ximeno el Fuerte del de Yerri, el señor del de Yerri, Eneco, señor de Pamplona, y algunos otros nombres que aparecen en las fuentes tanto musulmanas como francas de aquel tiempo. Bien, no sabemos cuál era la situación anterior al 824 en la Vasconia peninsular. No sabemos qué relación tenían estos señores, estos burusagis, entre sí. Por lo tanto, podemos pensar que eran diferentes señores que gobernaban en unos espacios más o menos reducidos y que tenían algún tipo de confederación entre ellos, porque luchaban en conjunto. Las fuentes musulmanas, por ejemplo, refieren a muchos de estos señores peleando
en conjunto, formando un único ejército, digamos, enfrentándose al Islam en este caso. Por lo tanto, no sabemos qué relaciones había. Lo que sí sabemos es que a partir del 824, Enecoitz, o sea, el hijo de ese Eneco primero que figura en las crónicas, se convierte en rey de Pamplona y unifica a todos los vascones del sur del Pirineo. Lo sabemos porque algunas de las fuentes se refieren a él como princeps, o sea, como rey. Y con posterioridad a la batalla, en el 778 tenemos una Vasconia continental completamente libre de cualquier tipo de vasallaje con respecto al reino franco. Y eso explica los diferentes intentos de ocupación y las operaciones de castigo del hijo de Carlos de Herstal, o sea, Ludovico Pío, Luis el Piadoso, castigando a Vasconia, intentando someterla y no consigue someterla. Y bueno, eso da lugar a los 200 años, ya digo, de independencia de ese reino de Vasconia de ultrapuertos, de la Vasconia continental. Y ese es el panorama. Tenemos tres poderes enfrentados entre sí, cada uno tiene su propia agenda. Y esa es la situación inmediatamente anterior a la batalla de Rozabal, a la primera batalla de Rozabal. Sí, es interesante porque está recordando unos pequeños detalles como, bueno, por ejemplo puede ser el hecho de que en las Navas de Tolosa en 1212 está el rey aragonés, pero al año siguiente en la cruzada albigense está en el lado malo de la historia, siendo muerto efectivamente. ¿Pero por qué? Porque al hecho religioso se le une un hecho geopolítico como era el intento de controlar la zona de lo que hoy conocemos como Occitania por parte de Francia, de los francos, contra los aragoneses, con lo cual ciertamente lo que ha pasado en la historia es un hecho religioso, pero hay una lucha política de trasfondo. Y ciertamente podemos también ver que la famosa batalla de Poitiers, Carlos Martel, que tiene relación familiar con Carlomagno, no hubiera sido tan importante esa batalla sin Eudón el Grande, que nos vincula a través de la Vasconia continental. Creo, si no me paso con la forma asertiva de decirlo. Sí. Bueno, este paralelismo que has hecho básicamente nos coloca ya a las puertas de esta fecha, ¿no? Como digo, cada uno de estos tres poderes tenía su propia agenda. Vamos a empezar por la corte de Carlos de Herstal, o sea, el reino carolingio. En este caso, la misión, digamos, que se impone Carlos a sí mismo y a su reino es la de crear una marca hispánica en el Pirineo. Ya existían muchas marcas en ese reino, sobre todo al este. Una marca era un distrito militarizado que servía de muralla contra un enemigo. En la zona este estaban tratando de someter a los sajones, por ejemplo. Exactamente. Entonces, es una idea, ya digo, romana. El Imperio Romano establece varias marcas, sobre todo en los últimos siglos de su poder, y se trata de, bueno, es una muralla. Entonces, es un distrito, un territorio fuertemente militarizado que está a cargo de un duque que prácticamente goza de todos los poderes. Entonces se convierte en un territorio repleto de defensas, digamos, físicas, castillos, todo tipo de murallas y tropas que se pueden mover con cierta celeridad de un punto a otro de la marca para defender el reino de un posible enemigo. En este caso estamos hablando de defender el reino carolingio del empuje que hasta ese momento había tenido el Emirato de Córdoba. El Emirato de Córdoba, ya digo, dependiente de Bagdad, en este caso, intenta penetrar en la Europa continental durante muchos años. Entre el 711, más bien entre el 714 y el 750, hay muchos intentos de abordar, digamos, la península, el continente desde la península.
En el 778 ya no es el caso. Córdoba ya no está intentando penetrar en la Europa continental, sino más bien mantener, esa va a ser la tónica en los próximos siglos, mantener su territorio en la Europa peninsular. Pero bueno, Carlomagno cree que es una buena idea crear esta marca hispánica. Para crear esta marca hispánica hacen falta dos cosas: llegar a acuerdos con aquellos valís o gobernadores de la zona del Ebro que están en descontento con Córdoba, por diferentes razones, pero la razón fundamental es la pecuniaria, como siempre. O sea, estos valís o gobernadores, por ejemplo, el gobernador de Zaragoza, por ser gobernador de Zaragoza, tenía que pagar una cierta cantidad de dinero deducida de los impuestos que recaudara en la ciudad o en el territorio que controlaba la ciudad de Zaragoza al emir correspondiente, en este caso al de Córdoba. Como el emir de Córdoba se había de alguna manera independizado de Bagdad y existía esa rivalidad, bueno, pues tenía otra opción. En este caso, el valí de Zaragoza podía llegar a un acuerdo con Bagdad y decir, bueno, yo os pago este impuesto, el que sea, de vasallaje a vosotros, y no le pago a Córdoba, y me ahorro un dinero, en términos, digamos, bastante pragmáticos. Bien, Carlomagno utiliza eso en provecho propio. Intenta convencer a estos, y los convence, a estos valís de las ciudades de Girona, Barcelona, Huesca, Jaca y Zaragoza, de unirse a él y enfrentarse al emir de Córdoba. En esto van a tener el apoyo del Imperio Musulmán de Bagdad, que está, bueno, es hostil, digamos, a lo que ha ocurrido en Córdoba. Por lo tanto, bueno, llegan a un acuerdo. Para hacer este tipo de cosas lo que hay que hacer es una reunión, y fue lo que organizó Carlos de Herstal en el 777. Llamó a los representantes de estas ciudades a Paderborn, en el norte de Europa, y tuvo lugar una dieta, una reunión, en la cual, bueno, con una gran teatralidad, se llegó a este acuerdo. Estos valíes del Valle del Ebro, bueno, aceptaron, digamos, negociar con Carlos de Herstal. No se negoció el abandono de la fe musulmana, en este caso, ni tampoco el vasallaje a Carlomagno, que se sepa. Simplemente se negoció la independencia de estos gobernadores y su alianza con el reino carolingio, y de esa manera se controlaría la parte oriental de lo que iba a ser aquella marca hispánica. La segunda parte del plan era someter Vasconia, que era un antiguo sueño franco, carolingio, que se remonta, bueno, al inicio de Vasconia. Tenemos la guerra de Pepino el Breve con los vascones del siglo VIII, que se alarga durante 8 años, del 760 al 768, en el curso de la cual Neustria y Austrasia arrancan la Aquitania de aquel tiempo de lo que era entonces el reino de Vasconia, que se dilataba desde el Ebro hasta el río Loira. Eso supone arrancar un fragmento de tierra que iba entre el río Loira y el río Garona. Es una guerra de 7 años que está perfectamente documentada en las fuentes francas. Bien, la, digamos, animosidad de los reinos francos con respecto a Vasconia tenía siglos de antigüedad. Ya en el 778 Carlomagno, o Carlos de Herstal en aquel tiempo, lo que quiere hacer es simplemente someterla definitivamente y integrarla, parte de ella al menos, en esa marca hispana. Para eso tenía que conquistar Pamplona por las armas. Pamplona en aquel tiempo era la ciudad de los vascones, entendía que eran, junto con Burdeos, una de las 2 grandes ciudades de Vasconia, pero indudablemente era la primera ciudad de los vascones al sur de los Pirineos. Y entonces organizó un ejército para bueno, hacer esto efectivo. O sea, por una parte, dominar la parte oriental del Valle del Ebro, y por otra parte conquistar militarmente Vasconia. Y esa era la razón de ser, digamos, de la campaña de un año después, del 778, un año después de la reunión en Paderborn. Y la geografía es puñetera porque a veces se repite. 1000 años después, en la guerra de la Convención y con Napoleón, habrá esos mismos deseos en la misma zona, con la incorporación en un determinado momento, a comienzos del siglo XIX, de territorios de lo que hoy conocemos como Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, con lo cual ciertamente concepciones se trasladan a lo largo del espacio y del tiempo.
Sí, de hecho, podemos decir, sin duda, y eso es algo que historiográficamente ya está bastante estudiado, que Cataluña tiene su origen nacional en este episodio histórico. Es la absorción de la parte oriental, de la marca hispánica, lo que da lugar después a Cataluña, lo que hoy es Cataluña. Esa simbiosis cultural de la cultura carolingia con la cultura ibérica de aquel tiempo en la zona da lugar al catalán, a la lengua catalana y a la cultura catalana. Es el origen. En cambio, si observamos la otra parte del Pirineo, la otra parte del Pirineo continúa siendo vascona porque, bueno, por la batalla de Rozabal, por las 3 batallas de Rozabal, porque Carlomagno es derrotado en esta otra parte del Pirineo. Y claro, lo que dices tú, la geografía es adversa. O sea, hay que pensar qué supone organizar un ejército que va a ocupar Baskonia, la Baskonia de aquel tiempo, que se dilata, como digo, desde Burdeos, o sea, al sur del Garona, todo el territorio continental, europeo continental, que se sitúa entre el Garona y los Pirineos, y el sur del Pirineo. Esto es lo que a día de hoy básicamente consideramos Euskal Herria. Bien, y ocupar Pamplona. Bueno, eso suponía, obviamente, crear un ejército. En este caso, 2 ejércitos. La tarea era difícil y Carlos de Herstal, básicamente, y tanto su padre como su abuelo, como su hijo también, organizaban su reino en torno a una dieta anual. Esa dieta anual, los Campos de Marte famosos, tenía lugar en primavera y esa primavera decidían el rey y los duques que organizaban ese reino qué parte de Europa iban a depredar, esa es la palabra. Establecían un objetivo, una víctima y atacaban. Y del resultado de esa campaña de rapiña vivía el reino. Básicamente ese era uno de los grandes ingresos, sobre todo al principio, del reino franco. La ocupación y depredación de territorios fundamentalmente al este de Europa, pero también al oeste y desde luego al sur, en el caso de Lombardía, por ejemplo. Bien, se ocupaban estos territorios y bueno, el tesoro que se ganaba en estas campañas de conquista, pues se vivía. Aparte luego, por supuesto, de la agricultura y los impuestos que se empiezan a establecer una vez que el reino empieza a agrandar sus fronteras. Pero bueno, las dietas tienen lugar todos los años, quiere decir que todos los años hay una campaña de ocupación. En el reino de Carlos de Herstal, si no recuerdo más, estoy hablando de memoria, hay 3 años, solo 3 años, en los cuales no se da esta campaña de agresión. Y son el 777, porque esta campaña es tan ambiciosa que requiere muchos más medios que una campaña normal y por lo tanto Carlos necesita 2 años para prepararla y en el 777 no puede emprender otra campaña de castigo y el 779 porque la campaña del 778 resulta tan sumamente desastrosa que no tiene fondos, ni recursos, ni probablemente hombres para hacer frente a una campaña de ese año. Es una campaña, es un año de escasez, lo dicen las fuentes francas, y de franco sufrimiento en toda la zona dominada por aquel imperio carolingio. Y luego hay otra fecha más en la cual tampoco Carlomagno puede emprender una campaña militar. Pero bueno, 2 de las 3 están relacionadas con esta fecha del 778. Por lo tanto, en términos materiales, Carlos de Herstal, en aquel tiempo todavía Carlos de Herstal, requiere organizar 2 ejércitos, 2 legiones, cada una de las cuales está compuesta de 10.000 hombres. Una legión romana estaba compuesta aproximadamente de 10.000 hombres. Y básicamente eran unos 6.000 hombres de a pie y unos 1.000 hombres armados de a caballo, algo menos que eso, pero por redondear un poco las cifras, y otros 3.000 auxiliares de todo tipo, carpinteros, cocineros, médicos, etc. Auxiliares para mover esa, básicamente, ciudad
que se iba a trasladar 2.000 kilómetros durante 3 meses. O sea, la logística que acompaña toda la campaña es terrible. Las primeras fuerzas arrancan de Herstal, que están aproximadamente a 2.000 kilómetros de Pamplona, y bueno, tienen que llegar ahí. Vamos, es una empresa para el siglo VIII tremenda. Entonces, se organizan estos dos ejércitos y parten de lugares diferentes. Para alimentar, digamos, estas dos legiones, hacen falta hombres que provienen de lugares muy distantes. Algunos de la zona de la Septimania, otros, en cambio, del norte de Europa, otros vienen de la Aquitania recién sometida, etc. Entonces, una de esas fuerzas, una de esas columnas, dirigida por el propio Carlos, se dirige directamente siguiendo lo que luego va a ser el Camino de Santiago, de Herstal a Pamplona, atravesando Errozábal, atravesando el Pirineo vasco, y el otro ejército, probablemente algo menor numéricamente hablando, parte de la Septimania y entra en la península ibérica, como has dicho tú, por lo que es hoy el paso de Portus, por el Pirineo catalán. Penetra en el Pirineo catalán y entra sin derramamiento de sangre, como se había previsto ya en la dieta de Paderborn en el año anterior, en el 777, en las ciudades que bueno, son ahora aliadas del reino carolingio, que son Barcelona, Girona, hasta llegar a Zaragoza. El ejército de Carlos ha entrado por el Pirineo, ha tomado Pamplona, no sabemos cómo, no sabemos si hubo qué tipo de batalla hubo ahí. Pamplona no era franca en aquel tiempo, entonces igual los vascones deciden abandonarla para no sufrir más bajas de las debidas, o la toman por asalto, no se sabe. Las fuentes literarias dicen que hubo un sitio, pero como digo, estas fuentes no se pueden utilizar, y que gracias a la intervención de Santiago o de Dios directamente, pues Carlomagno consigue destruir las murallas de Pamplona y entrar, bueno, abrir una grieta en las murallas de Pamplona y penetrar en ella, y eso es lo que está representado, por ejemplo, en los vitrales de la Catedral de Chartres, o en uno de los 8 paneles que decoran lo que es el catafalco, digamos, de la tumba de Carlomagno. Pero no nos podemos fiar de esas fuentes. Por lo tanto, lo que nos dicen las fuentes históricas es simplemente que tomó la ciudad y se dirigió a Zaragoza. Y entonces los dos ejércitos se encuentran en Zaragoza. Estas dos legiones se encuentran frente a frente en Zaragoza. Una de las cosas interesantes que hay que hablar sobre el viaje de Carlomagno hasta Zaragoza es que cuando están penetrando en Baskonia, él lleva consigo a su mujer embarazada, ya de bastantes meses, para que el futuro hijo, en este caso Ludovico Pío, Luis el Piadoso, nazca en Aquitania, porque él quiere, obviamente, someter Baskonia, y por lo tanto, para dar más autoridad o legitimidad a su hijo, que se va a convertir en rey de Aquitania, quiere que nazca ahí, y por lo tanto lo lleva y lo deja al norte de Burdeos, al norte del río Garona, muy cerca de la ciudad de Burdeos. ¿Por qué no lo deja en la ciudad de Burdeos? Porque la ciudad de Burdeos es vascona y está controlada por los vascones y no se fía. Y por lo tanto lo deja en territorio, digamos, seguro, por decirlo de una manera. Y además toma como rehenes a varios familiares de Ochoa. Ochoa es duque, en principio le une una relación de vasallaje a Carlos, pero es una relación muy, muy teórica, muy poco sólida y claro, muy inestable, como se va a ver. Y por lo tanto, pues Carlos no se fía de dejar obviamente a su mujer embarazada y a su futuro hijo en manos de Ochoa. Y por lo tanto lo hace al norte del río. Bien, y así llegan a Zaragoza. Esta es, digamos, la primera parte de la batalla de Rozábal. Sí, se puede especular porque habiendo tantas lagunas en la historia, pues esta es una. En la aproximación a Pamplona, pues puede ser, como comentas, el asunto de salir de ella en espera de que sea un tránsito
o un engaño de quiero aprovisionamiento, no quiero en este momento incorporaros ni asesinar a nadie, y simplemente que es un punto de paso y por tanto le abren las puertas y simplemente se aprovisiona y pasa. O quiere hacer otra cosa, engaña y comete unos desmanes, o los desmanes es a la vuelta, con lo cual ciertamente es complicado hacer una aproximación, pero a lo de Sivan es al Wali de Zaragoza, y este dice que no se acuerda prácticamente, que casi que mejor que no, que bueno, que es fantástico el viaje de turismo que se ha pegado, pero que casi que se vuelva. Sí, claro, tenemos que ponernos en la piel de Al-Ansari, era el gobernador, el valí de Zaragoza en aquel tiempo. Zaragoza era una ciudad muy fuertemente defendida, tenía unas murallas mayores que las de Pamplona. Eh, ya digo, las crónicas dicen que Carlos tomó Pamplona por las armas, pero no explica si hubo asedio o no lo hubo. Las murallas de Pamplona en aquel tiempo eran bastante fuertes, pero las de Zaragoza eran mucho mayores. Entonces, claro, al llegar a las puertas de Zaragoza, hay que entender, desde el punto de vista de Al-Ansari, que ve desde uno de los torreones de su castillo allá en Zaragoza, de las murallas de la ciudad, como bueno, acampan frente a sus puertas 20.000 guerreros francos cristianos, con los cuales, bueno, ha firmado un acuerdo, pero claro, si abre las puertas y deja entrar a esas tropas, están totalmente en sus manos. Una de las razones, además, que Al-Ansari tenía para llegar a un acuerdo, cualquier valí, para llegar a un acuerdo con Carlos, era, como digo, el concepto, digamos, fiduciario de la relación de vasallaje, ¿no? O sea, si existe una relación de vasallaje, el vasallo debe pagar una cantidad de dinero, sea la cual sea, un impuesto a su señor. Y claro, la razón de ser de ello era protección frente a Córdoba. O sea, Carlos iba a proteger con sus tropas al valí de Zaragoza frente a las tropas del emir o del califa de Córdoba a cambio de este dinero. Ahora, ese mismo invierno del 777, después de la dieta de Paderborn, 6 meses después de la dieta de Paderborn, y aproximadamente 6 o 7 meses antes que la llegada de Carlos a las puertas de Zaragoza, el emir de Córdoba había tenido noticia de las conversaciones que habían tenido sus valís, digamos, del Valle del Ebro con Carlos, y envía tropas contra Zaragoza. De hecho, sitia la ciudad de Zaragoza, y Al-Ansari no solo defiende la ciudad, sino que sale a enfrentarse en batalla campal a Obeid, que era, digamos, el general que envía, o el jefe de tropa que envía Abderramán contra Zaragoza, y lo vence, y lo captura. Claro, en esas circunstancias probablemente el valí de Zaragoza pensó, bueno, yo para qué necesito ninguna relación de vasallaje con nadie, si me basto por mí mismo. Eso, añadido a ver a 20.000 cristianos agolparse a las puertas de su ciudad, y probablemente, bueno, eso le supuso cierto temor, pues decide no abrir las puertas y no cumplir con su parte del pacto, que era abrir las puertas a Carlos y firmar ese acuerdo, ¿no? Y por lo tanto, desde ese momento, Carlos ya es un rey derrotado y su ejército un ejército en derrota, porque no ha conseguido materializar la idea de marca hispánica. Para crear esa marca hispánica tiene que tener un sólido control del Valle del Ebro, y obviamente Zaragoza es la ciudad más importante en este contexto, y un control también efectivo sobre Pamplona, lo cual tampoco es el caso. De forma que, como no tiene medios de máquinas de asedio ni medios para capturar la ciudad de Zaragoza por la fuerza, pues tiene que retirarse. Tiene que retirarse por donde ha venido, sin, repito, haber obtenido su objetivo de crear una marca hispánica. Marca hispánica que, repito y quiero subrayar, aparece dibujada en el mismo color en prácticamente todos los libros que leamos sobre este tema. Nunca existió. Nunca existió porque fue una derrota, un fracaso desde el principio, desde el intento de creación de la marca. Por lo tanto,
una vez más, digo, Carlos tiene que retirarse y decide retirarse con sus 2 legiones a través de Pamplona. Decide retirarse a través de Pamplona y no a través de Oriente, de lo que hoy es Cataluña, porque entiende que tiene que castigar una vez más a los vascones, tiene que derrumbar las murallas de Pamplona, al menos ese es su objetivo, para que la ciudad de Pamplona no se rebele en su contra. Él sabe que la zona está controlada por los vascones y los quiere castigar una vez más a fin de evitar futuros levantamientos e intentar quizás en un año posterior, en otra campaña militar, consolidar esa parte, digamos, occidental de la marca hispánica. Y eso hace, se retira hacia Pamplona y las fuentes dicen que arrasó sus muros. No sabemos qué significa eso. Arrasar los muros de la ciudad de Pamplona no era una tarea fácil. Y ya Carlos no tenía mucho tiempo. Estamos hablando ya de agosto del 778, ya tenía que empezar a retirarse. Claro, la marcha, no lo he dicho antes, pero un ejército de 20.000 hombres tardaba aproximadamente en recorrer 8 kilómetros un día entero. En la media del avance de los ejércitos de Carlos en esta campaña del 778 es exactamente de 8,5 kilómetros al día. Esa es la media. Tenemos la fecha de inicio de la campaña y tenemos también la fecha de final de la campaña y tenemos la fecha de la batalla, que es el 15 de agosto. Por lo tanto, es muy fácil, sabiendo cuál fue el recorrido que realizó, que también es bastante fácil de seguir por las pistas que nos dan las fuentes históricas. Bueno, sabemos que ese ejército se adelantó a una velocidad de 8,5 kilómetros al día. Claro, estamos a principios de agosto, probablemente en Zaragoza, en fin, le quedan pues todavía casi 3 meses o incluso más de marcha hasta llegar a Herstal. De forma que tiene que retirarse, quema Pamplona o intenta. Y yo entiendo que las murallas probablemente no fueron derribadas en su totalidad por los hechos que tienen lugar a posterior, ¿no? A posteriori, en el 812 y en el 824 hay otras 2 batallas de Rozabal y en ellas también Pamplona forma parte, digamos, del tablero militar, lo cual quiere decir que Pamplona se podía defender, por lo tanto las murallas estaban intactas o restablecidas. Si se hubieran derribado en su totalidad, probablemente no se habrían podido restablecer en pocos años, o sea, en los años que van del 778 al 812. En cualquier caso, eso es lo que citan las fuentes. Probablemente lo que ocurrió es que quemó la ciudad. Simplemente la arrasó, prendió fuego y emprendió su camino hacia el Pirineo. Y ahí es donde entramos ya en lo que es la propia batalla, en la batalla de Rozabal, la primera batalla de Rozabal del 778. La parte es importante, la parte de la humanidad y de lo alimenticio del año, el ciclo, porque se batallaba en un periodo posible. Los inviernos eran duros, complicados, ya desde los tiempos de Alesía, Vercingetorix, Julio César. Una de las bazas que tenía era forzar a los romanos a estar más tiempo del que tenían que estar y matarlos precisamente por estar fuera de sus lugares de seguridad. Pero eso no fue posible por la incomunicación entre los que estaban fuera, porque Julio César hizo doble muralla, una alrededor de Alesía y otra alrededor de sí mismo, para tratar de protegerse de los que vinieran en auxilio. Pero no hubo posibilidad de coordinación y se pasaron de listos los que venían de fuera y no fue posible esa coordinación para tratar de liberar el asedio de Alesía. Afortunadamente, para el llamado a combatir después del arrase de Pamplona, parece que fue un poco como aparece en El Señor de los Anillos, con esas cumbres que se van iluminando para lanzar el mensaje y hacer llamada a ir al combate en el Rozabal. Sí, efectivamente, o sea, la complejidad de la logística de mover un ejército de aquellas dimensiones en el siglo VIII durante tanto tiempo y tantos kilómetros es muy difícil de explicar, y desde luego no tenemos tiempo aquí de entrar en detalles, pero simplemente de forma general podemos decir
el ejército de Carlos, cuando está en Pamplona, dirigiéndose hacia Rozábal, o sea, hacia Herstal, ya volviendo, retirándose hacia sus lugares de origen, lleva consigo las 2 legiones, no solo una. Esto quiere decir que los hombres que van a partir hacia la Septimania probablemente lo tendrán que hacer desde Burdeos a través de Toulouse. No vuelven aparte. De Zaragoza, las 2 legiones se mueven en conjunto, estamos hablando de más o menos 20.000 hombres, y la distancia que divide Rozábal Pamplona, de Don Iván Egarasi, pasando por el Rozábal, son prácticamente 66 kilómetros. 66 kilómetros que discurrían prácticamente por lo que hoy es el Camino de Santiago. No es exactamente el mismo trazado, pero se acerca mucho al trazado del actual Camino de Santiago. En algunas zonas difiere un poco más que en otras. En buena parte del trazado sigue la misma vía. Y estamos hablando de una vía de no más de 3 metros de ancho. Entonces, tenemos que pensar que ese ejército se prolongaba por al menos 10 kilómetros en formación. Si algo afectaba al ejército durante esta marcha, pues se podía prolongar todavía más debido a problemas, ¿no?, en circulación, etcétera, y llegar hasta los 14 kilómetros o más de longitud. Esta es la longitud del ejército de Carlos. Y hay que tener en cuenta que estos hombres pues tenían que beber sus litros de agua diarios, tenían que comer sus calorías diarias, etcétera. Por lo tanto, tenían que hacer paradas constantes, etcétera. 1 de cada 4 días, paradas constantes a lo largo del día. Especialmente los auxiliares que se encargaban, por ejemplo, de la cocina, ¿no? Y por otra parte tenemos que tener en cuenta que estos arrastraban consigo más o menos 800 bestias de carga cada legión. Estamos hablando de 1.600 bestias de carga. Y estas bestias de carga, mulas, bueyes, etcétera, también, bueno, todo tipo de animales domésticos para huevos, leche, en fin, otros productos, tenían que parar 1 de cada 4 días. Podían no hacerlo. Este ejército podía acelerar y en lugar de hacer 8,5 kilómetros, hacer 12 kilómetros al día y no parar durante 6 días de marcha. Pero claro, esto solo se podía hacer a un coste de vidas humanas, también de vidas de animales, etcétera. Tanto las personas como los animales perdían bastante peso si eso se dilataba en el tiempo, y bueno, las circunstancias eran adversas, de forma que no es un trazado fácil que tiene por delante Carlos entre Pamplona y Don Iván Egarasi, San Juan de Peñaperto. Entonces, más o menos en un discurrir acelerado sobre este territorio, sobre estos 66 kilómetros, le costaría a este ejército al menos 6 días, si no 7, alcanzar Don Iván Egarasi. Este ejército, al salir de Pamplona, que está en llamas, se enfrenta a una vía que en la mayor parte del trazado no tiene más de 3 metros de ancha, que no tiene prácticamente vías accesorias, o sea, es una única vía sin grandes accesos, si no es al bosque o a los barrancos que hay alrededor, a través a los 2 lados de la vía hasta Don Iván Egarasi, y la única vía de acceso es adelantar lo más rápido posible y evitar cualquier ataque que pueda sorprenderles a lo largo del camino. Además de esto, hay que tener en cuenta que es una vía de ascenso. El ascenso hasta Ibañeta es bastante fuerte, sobre todo de lo que se llama Errolán en Atea, o sea, el puerto de Erro, desde Subir en adelante por el Camino de Santiago actual. Tenemos 3 puertos de montaña bastante importantes, y finalmente desde Ibañeta hasta Don Iván Egarasi hay una caída brutal, hasta el puerto de Sise, que es un puerto muy difícil, rodeado de bosques, con barranco a la parte izquierda, digamos, derecha del camino, conforme vamos hacia Don Iván Egarasi, y bueno, donde se puede perpetrar una emboscada con mucha facilidad. Todo esto, obviamente, el ejército de Carlos lo sabía. Habían penetrado por ahí, conocían el terreno, sabían cuáles eran los problemas, las dificultades y los peligros. Llevaban haciendo la guerra siglos, o sea, eran personas muy hechas a este tipo de circunstancias. Y sabemos
porque lo tenemos escrito en muchos manuales, en todos, básicamente los manuales militares de la época de Roma hasta la época carolingia, uno de los cuales es el que utilizaba el propio Carlomagno, porque sabemos que era uno de los libros en su biblioteca. En este tipo de circunstancias, el ejército estaba en lo que se llama agnum pilatus. En latín, agnum es una columna, en este caso ya digo, de 10 o 14 kilómetros de larga, que está en movimiento, un ejército en movimiento. Pilatum significa que está en formación de pilar, o sea, que es una especie de gusano. O de serpiente, si se quiere. El camino es tan estrecho que obliga, obviamente, a marchar en formaciones de 2 o 3 hombres, lo más, y eso hace pues que el ejército se dilate mucho. Obviamente, la impedimenta, o sea, digamos, la comida, etcétera, no podía ir en un único lugar de la caravana, tenía que ir distribuida a lo largo de la caravana. Pero si pensamos que el ejército al final del día se reunía en un lugar determinado para acampar, la impedimenta tenía que ir más bien delante. Dicho de otra manera, de forma un poco pragmática, bajamos a los detalles, ¿no?, de la intendencia de aquel tiempo. Si tenemos que preparar comida para 20.000 personas, eso no lo hace solo una cocina, lo hacen varias cocinas, pero estas cocinas tienen que ir más bien delante, no todas delante, pero más bien delante del ejército, porque de esa manera llegan al lugar de acampamento, sea cual sea este, y instalan la cocina, y para cuando los últimos hombres de la caravana llegan al lugar, ya tienen la comida más o menos preparada. Si esta cocina marcha al final, obviamente hay que esperar a que todos lleguen al final del lugar. Entre una punta y otra de la caravana pueden pasar 7 horas, entonces eso significa que estas personas tendrían que esperar 7 horas a que les dieran de comer. Eso no tiene ninguna lógica, ya digo, está escrito en los manuales militares latinos de aquel tiempo, en todos ellos. Cuando un ejército se enfrenta a este tipo de terreno y estas circunstancias, se organiza de la siguiente manera. A la punta del ejército marcha lo mejor del ejército, la florinata de los guerreros de aquel tiempo, armados hasta los dientes, porque es de alguna forma el parachoques en aquella situación. O sea, la única forma de escapar de esa circunstancia era avanzar, y como digo, avanzar lo más rápido posible. Para eso necesitamos un buen parachoques, una fuerza de choque que se enfrente a cualquier circunstancia que sea con rapidez y diligencia. Inmediatamente detrás de ese parachoques es la parte más segura del ejército, marcha el rey, obviamente, protegido por esos primeros hombres. ¿Quiénes son esos primeros hombres que protegen al rey? Pues su guarda de corps y obviamente los primeros líderes del ejército, o sea, en este caso Anselmo, Egiardo y el propio Roldán como marqués de Bretaña. Ese tipo de personas eran las que marchaban delante. Estos nunca marcharían detrás en el ejército, luego explicaremos por qué. Entonces, inmediatamente detrás de ellos viene el rey, y inmediatamente detrás del rey, obviamente, marcha la caravana de provisiones. O sea, todo aquello que el rey necesite y fundamentalmente el tesoro. El tesoro marcha pegado, literalmente pegado al rey. El rey no quiere marchar a 7 kilómetros del tesoro, del oro y la plata, lo que tenga, que marcha con él, pues para hacer frente a los gastos que tenga que hacer. Y hay que tener en cuenta además que la comida no estaba garantizada. Trigo, etcétera. En aquel tiempo no había supermercados, no había nada, y en agosto pues en estos bosques hay poco que recoger. Por lo tanto, el rey tenía que asegurarse que ese parachoques inicial y todos los hombres que marchaban con él eran independientes, tenían su propio suministro, digamos, cerca de ellos. Repito, todo esto es básico de la logística de aquel tiempo, y está escrito en los manuales de aquel tiempo. Lo subrayo porque luego las fuentes van a decir otra cosa, y desde luego la literatura se va a desmarcar de esta realidad totalmente. Y luego detrás marcha el resto. Y cuanto menos útil, digamos, es la unidad del ejército, más atrás marcha. Entonces, al final del ejército, al final de esa larga cola, tenemos los últimos hombres de a pie. Generalmente son hombres armados muy ligeramente. En definitiva, toda aquella parte del ejército que de alguna manera, si ocurre algo, es dispensable.
Y claro, estos hombres también lo saben. Estos hombres que marchan detrás saben que si algo ocurre, el ejército, la vanguardia, no los va a esperar, que están a su suerte. Y por lo tanto, cuando empiezan los ataques y empieza a hacerse ver que algo está ocurriendo, bueno, eso tiene una influencia importante en estos hombres, como dicen las fuentes. Bien, esta es la circunstancia. Entonces, así empieza la marcha hacia Rozábal. Esto es todo lo que podemos decir desde el lado franco, y eso es lo que leemos en las fuentes. Ahora, desde el lado vascón, no sabemos cuántos hombres organizaban aquellas fuerzas y atacaron al ejército de Carlos. Lo que sí sabemos es que estaban lideradas por dos líderes al menos. Uno es el propio Ochoa, Ochoa II de la Vasconia continental, y el otro es Eneco de Pamplona. Eneco, padre del que luego será Eneco Enecoitz, Aritza. Eneco Aritza, el primer rey de Pamplona, su padre, no él. Entonces, organizan una emboscada. En cuanto ese ejército sale de Pamplona, está a su merced. En cualquier parte del terreno que separa Pamplona de Don Iván Egarasi, se puede atacar fácilmente desde el bosque. No hace falta acercarse a la columna que va marchando lentamente para realizar un ataque. Y durante los 6 días o más que va a durar la marcha, pues obviamente lo que tienen que hacer es perturbar al ejército, perturbarlo constantemente, con pequeños ataques que siempre son en superioridad de condiciones, porque claro, siempre se ataca desde la seguridad de un bosque, generalmente a una altura, manteniendo una cierta altura con respecto al camino y sin acercarse demasiado, por lo tanto sin poner en riesgo ningún hombre propio, ¿no?, de las fuerzas, en este caso los vascones, y además evitando que este ejército pueda dormir con tranquilidad, pueda comer con tranquilidad, que es lo único que hay que hacer para evitar que la caravana de provisiones no funcione bien. Bueno, pues matar las bestias de carga, lo cual es bastante fácil. Eso ocurre en otras batallas similares a esta que se han luchado en otras épocas, ¿no? Matando las bestias de carga se evita que el alimento se pueda seguir transportando a la velocidad que exige una marcha normal de un ejército de estos. Claro, 6 días sin comer son muchos días sin comer. No hay mucha agua tampoco a disposición de cualquiera que marche por ese camino. Hoy en día puede verlo, porque es una zona que en algunas partes es bastante cárstica, tiene muchas rocas, etcétera, y por lo tanto el agua se filtra y no hay grandes ríos de los cuales se puede suministrar agua sobre todo a 20.000 hombres. No estamos hablando de agua para 2 o 3 hombres. Y finalmente, como digo, ¿por qué? ¿Cuál es la principal razón, o una de las principales razones de que los grandes héroes francos no eran 12 pares todavía? Se habla de 12 pares, pero lo de los 12 pares de Francia viene mucho después. En este tiempo no se sabe si eran 12 pares o no lo eran, pero los grandes héroes francos marchan delante. ¿Por qué? Porque hay que imaginarse, después de todo lo que he dicho, que es marchar a la cola de este ejército. O sea, ¿qué se encuentra un soldado que está marchando, digamos, en el número 19.500 de esta larga caravana de provisiones y de tropas y de bestias de carga, etcétera, que ha transcurrido a través de ese camino de 3 metros de ancho por 10 o 14 kilómetros? Bueno, pues se encuentra todos los restos que ese ejército va dejando en el camino. Estas personas van a hacer todo lo que tienen que hacer en el camino, sobre todo si están siendo atacadas, hostigadas por enemigos. Nadie va a ir a un bosque a lo que sea. Todo eso se va a ir quedando en el camino, y estamos hablando de muchos kilos, básicamente de muchos centímetros de residuos en el camino, con los cuales se van a encontrar los últimos hombres que marchan en la caravana. Era un castigo, de hecho, un castigo para un noble marchar en la retaguardia, a no ser que hubiera una razón estratégica de peso, que las hay en otro tipo de teatros de operación, pero no era el caso. En este caso tenían que marchar delante. Y bueno, esta es la circunstancia del ejército cuando llega a Errozábal, o sea, al planicie de Erro, y se enfrenta ya a lo que va a ser la bajada a Don Iván Egarasi a través del puerto de Cise. Ahí podemos entrar ya a explicar en qué consistió la batalla en sí,
A no ser que tengamos otras preguntas, otro comentario que hacer antes de pasar ya a eso. Hombre, el único comentario es que sorprende que cuando en el pasado Arminio le hizo a Varo aquel desastre, pues ciertamente la gente se sorprenda de lo que pasó en el Rozal. Sí. No es sorprendente lo que ocurrió, pero sí que fue una sorpresa. Y de hecho las fuentes así lo dicen. Los vascones atacaron a lo largo del camino, pero súbitamente tuvo lugar un ataque desproporcionado, un ataque que tomó por sorpresa, y así lo subrayan las fuentes, al conjunto del ejército carolingio, no a la retaguardia. El ataque afectó a todo el ejército carolingio, literalmente, así es como se expresan las fuentes históricas de aquel tiempo. No sé si conoces ese juego, no sé por qué se juega, la verdad, nos preguntamos, que de críos jugamos a juegos muy raros en los colegios, pero esto de poner una fila de personas no con palos de madera, pero bueno, con algo contundente o con la mano simplemente, y hacer pasar a una persona a la cual se le puede golpear. La única manera de salir de eso lo antes posible es correr lo más posible, recibir los golpes que haya que recibir y salir de la cadena con ligereza, ¿no? Me imagino que conocéis el juego. Yo creo que todos los que hemos pasado por el colegio nos ha tocado estar o en la fila o fuera de la fila. Y esto es básicamente lo que le está ocurriendo al ejército de Carlomagno. Tiene que avanzar, pero le están golpeando constantemente. Lo que no se espera nadie, y eso lo dicen las fuentes, es un ataque de las dimensiones del cual tuvo lugar Ibañeta. Cuando ya ese ejército entra en el puerto de Cise, acosado, muchos hombres se han quedado detrás, muchos están sin comer, algunos estarán sin beber, etcétera, etcétera, mal alimentados. Atacan los vascones de forma masiva y cunde el pánico. Y eso es lo último que puede ocurrir en un ejército. Mantener la formación es una de las principales razones, una de las principales necesidades de una victoria militar. Si cunde el pánico, el ejército entra en desbandada y prácticamente hay poco que se puede hacer si no es escaparse del campo de batalla. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Cuando este ejército, ya en su 6º día de marcha, está internándose en el puerto de Cise, que es la peor parte del terreno que tienen que atravesar, están entrando en un desfiladero, básicamente, que en el mejor de los casos tiene 4 o 5 metros de ancho, pero que en la mayor parte del camino se reduce a 3 metros de ancho, y cuesta abajo, con una pendiente bastante importante, de creo que son 6 grados, y con un desnivel enorme. Entonces los vascones están atacando desde arriba, desde los bosques de hayas, y claro, no hay forma de defenderse. Es muy difícil defenderse contra un enemigo que está atacando desde detrás de unos árboles, escondido en un bosque, a una posición que está igual 5 o 7 metros por debajo de ellos. Y la única respuesta posible es adelantarse, avanzar lo más rápidamente posible, que es lo que hizo obviamente la vanguardia. Hay que tener en cuenta también que el ejército de Carlos no estaba preparado para luchar en ese terreno, ni en esas circunstancias, y esto también es algo que las fuentes dicen. Dicen que el peso de las armaduras que tenían los francos, el tamaño de las armaduras, de las armas que estaban portando, lanzas para combates en campo abierto, etcétera, y también el peso y que es un ataque cercano, no aquello que se supone, por ejemplo, de la mítica Covadonga, que está desde arriba tirando piedras. No, es algo cercano a lo que estamos viendo en imagen. Cuerpo a cuerpo. Exacto. Es que es precisamente eso lo que les conviene a los vascones, atacar cuerpo a cuerpo. Y en cambio, los francos están preparados para una batalla campal en campo abierto. Los caballos ahí eran absolutamente inútiles. Y hay que pensar que cuando empieza a cundir el pánico, cada una de estas armaduras podría llegar a pesar 50 kilos. Pero 50 kilos de armadura en un lugar descendiendo una pendiente de 4 grados o internándose ya en los desfiladeros, ¿no? En el Recabels, por ejemplo, en los de
despeñamientos que existen alrededor del camino, que tienen bastante más de 6 grados de pendiente, bueno, es imposible. Por lo tanto, hay que pensar que empezaron a abandonar, digamos, esas armas inútiles y los caballos, etcétera, intentando defenderse cuerpo a cuerpo. Los vascones, por su parte, tenían esa ventaja, tenían la ventaja de la ligereza en el armamento. Ahora, no hay que equivocarse. Eso no quiere decir que los vascones no tuvieran armas tan buenas o incluso mejores que los francos. De hecho, las fuentes francas afirman que tenían mejores armas, por eso ganaron la batalla. Los vascones llevaban en guerra contra los romanos en la última parte del imperio, contra los francos, contra los visigodos, cientos de años. No estamos hablando de un grupo, de una tribu, como se le suele llamar, una tribu de personas sin organización, que básicamente estaban usando palos y piedras. No, era un ejército muy bien organizado. De hecho, a Pepino el Breve le costó 8 años de guerra arrebatar Aquitania a Baskonia. Y estamos hablando de esos hombres, de esos mismos hombres curtidos, absolutamente curtidos en la guerra, que sabían utilizar todas las armas de aquel tiempo y que disponían de las mejores armas de aquel tiempo, de las mejores armas, y no solo de las mejores armas, sino de las mejores armas para este tipo de terreno. Es lo que los hizo superiores en la batalla y por eso ganaron. Y eso es lo que dicen los francos. Y que ciertamente estas cosas pueden suceder porque, por ejemplo, al final del Imperio Romano, en este caso de Occidente, cuando llega Atila y los hunos, pues ciertamente la forja de las espadas de los hunos era mejor, la logística en este ámbito del suministro bélico, sí. Lo cual ciertamente a algunos pueda resultar paradójico porque evidentemente los romanos llevaban cientos de años de preparación, pero por lo que sea, pues la metalurgia de los hunos era mejor. Sí. Sí, y luego las armas, bueno, hay mínimas diferencias entre las espadas, mínimas me refiero a diferencias de centímetros en la longitud de la hoja, el grosor de milímetros en el grosor de la hoja, del talle de la hoja, etcétera. Pequeñas diferencias hacen grandes, se convierten en grandes distancias según dónde se esté peleando. Y en este caso lo que hacían falta eran armas más bien cortas y ágiles, y cotas que permitieran a estas personas moverse ágilmente en un terreno muy difícil, muy abrupto. Y eso es como estaban, digamos, de alguna manera equipadas las tropas vasconas. No sabemos cuántas tropas vasconas eran, no tenemos ninguna referencia a su número, pero probablemente era un número inferior al de las 20.000, las 2 legiones, ¿no?, de Carlos. El caso es que este ataque toma por sorpresa a los francos, los vascones se lanzan sobre sus víctimas y las arrojan al fondo del barranco. Una vez que están en el fondo del barranco ya son presa del pánico y se convierten en una carnicería. Eso es básicamente lo que supuso la batalla. Como dicen las fuentes, mataron hasta el último hombre. Bueno, probablemente no mataron a 20.000 hombres, obviamente, pero bueno, tenemos que pensar que hubo una gran mortandad. De hecho, uno de los índices para saber de que hubo una gran mortandad es que murieron 3 de los paladines de aquel reino. No tanto Roland, que ha sido, bueno, inmortalizado por la Sansón, sino Anselmo y Esiardo. Eran lo que podíamos considerar el segundo y tercero de a bordo del reino carolingio. O sea, no estamos hablando de un general o de un marqués o de un duque, estamos hablando de una de las personas más encumbradas en la jerarquía de aquel reino. Y lamentablemente las fuentes prácticamente vienen a decir, un poco de memoria las cito, entre los muertos se sitúan Anselmo, palatino de la corte, Giardo, mayordomo de palacio, etcétera, y Roldán, marqués de la Marca de Bretaña, y muchos otros que, como son muy conocidos para todos nosotros, evitaré nombrar. Bueno, vulgata sunt, en latín. Bien, ese lapsus del monje que o no quería escribir o no tenía tinta, o bueno, el papel, en aquel tiempo los pergaminos eran muy caros, no tenían papel como hoy en día, pues evitó que escribiera, nos ha dejado sin saber quiénes otros murieron. Ahora, si murieron el segundo y tercero a bordo de aquel imperio, eso quiere decir que la mortandad fue terrible. Que la mortandad entre los hombres que no formaban parte de la élite pues fue muy desproporcional.
Por otra parte, habría que preguntarse por qué no los tomaron prisioneros, y porque en aquel tiempo se hacía. En la tercera batalla de Rozabal tomaron prisioneros a los 2 generales del ejército franco, porque luego se podían canjear por dinero, etcétera. En fin, valían mucho. Sin embargo, no se hace. A estas personas se las mata. Se dice que esta batalla fue una venganza por la quema de Pamplona. Eso es... Bueno, eso no está en las fuentes, desde luego, no está ni siquiera en la literatura, porque es bastante absurdo. O sea, una batalla como esta no se planea en 3 días. Estamos hablando de 6 días que han pasado desde la quema de Pamplona. No se planea algo así en 3 días. La razón por la cual las 3 batallas de Rozabal y posteriormente la de 1813, que has mencionado tú, se luchen a la vuelta del ejército, es algo a estudiar. O sea, ¿por qué no se atacó a Carlos a la ida? Y entonces habría podido defender Pamplona. ¿Cuál es la razón de que se ataque a la vuelta? Hay quien introduce una hipótesis de conspiración con una triangulación entre el Wally de Zaragoza, los Banu Casio y Pamplona. Ya. Eso no está en las fuentes. De hecho, las fuentes, y eso también es importante subrayarlo, hablan solo de vascones en la batalla. Vascones, lo dice vascones, es la única palabra que utiliza a la hora de referirse al ejército agresor, digamos, al enemigo. No menciona ningún caso a los vascones islamizados, digamos, de la zona de Tudela, los banucas y otros. No menciona musulmanes en general, ni una sola vez, no hay ni una sola referencia en ninguna fuente. Es más, las fuentes musulmanas ni siquiera mencionan la batalla, lo cual quiere decir que no tomaron parte en ella, o sea, que no supieron de la batalla hasta tiempo después. Pero la razón por la cual la batalla tiene lugar a la vuelta es que solo a la vuelta es posible atacar a un ejército después de 3 días o 4 de marcha, y encontrándose en Rozabal. O sea, no es lo mismo atacar al ejército cuando está fresco, cuando está subiendo Sise, que después de 5 días de constantes ataques, de mantener a las tropas sin comer, en estado de pánico, etcétera, cuando están bajando el puerto. Hay muchas ventajas estratégicas de hacerlo de esta manera, y de hecho así se hizo en 3 ocasiones, y posteriormente, 1000 años después, en el tiempo de las guerras napoleónicas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón que explica por qué la batalla tuvo lugar después. Con respecto a las posibles alianzas, bueno, lo que digo, si el Vali de Zaragoza ni siquiera abrió sus puertas a las fuerzas de Carlomagno, es muy posible que se mantuviera dentro. No tenía ningún interés en Vasconia en absoluto, su interés era el Valle del Ebro y Zaragoza. Por lo tanto, es dudoso que participara en la batalla de ninguna manera. En cualquier caso, esa idea de que los musulmanes participaron en la batalla es una idea de origen literario, está en la Chanson de Roland, muy posterior a los hechos, estamos hablando de cientos de años después de los hechos, y de origen literario. No hay ninguna fuente que mencione a ningún otro enemigo que no sean los vascones. En el ámbito literario uno puede pensar en los bardos, que iban de pueblo en pueblo contando la misma historia, pero en realidad no contaba la misma, porque siempre había algún pequeño detalle que gustaba más en un pueblo o en otro, un pequeño desvío que podía gustar, y por lo tanto había siempre adaptación al lugar, y por eso el Cantar del Mío Cid pues sería el equivalente castellano. Incluso en la época griega pues tendríamos a Homero con la Ilíada y todo aquello como unos elementos de comparación. Sí, en efecto, así es. Y bueno, hay un gran lapso, digamos, entre lo que es la fuente histórica, lo que nos narran estas fuentes crónicas francas, unas 20 crónicas, algunas de ellas se copian entre sí, y lo que nos hace llegar la literatura, que es muy, muy distinto. Por ejemplo, la literatura nos habla de un ataque en la retaguardia. Nunca tuvo lugar un ataque en la retaguardia. Eso no es lo que las fuentes dicen. También nos dicen las fuentes, la literatura, que los vascones atacaron lanzando piedras. Vamos a ver, cualquiera que haya estado en la zona, pero cualquiera que haya estado en un bosque de hayas, entenderá que una honda es el último arma que se utiliza en un bosque de hayas. O sea, es absoluta y totalmente inútil.
porque la onda se va a enrollar o se va a enredar en una rama o en un tronco de haya en cualquier parte en la que nos encontremos. Es muy difícil lanzar una onda, una piedra con una onda desde, como se hacía en aquel tiempo, desde dentro de un bosque, y además inútil, porque va a pegar contra otro tronco, contra algo, antes de llegar a su objetivo o víctima. En estas circunstancias no se lanzaron piedras y de hecho las fuentes hablan clarísimamente de un camino de montaña que pasaba por adentro, digamos, de la opacidad de un bosque, que es el camino de Cise. Si vais al camino de Santiago hoy en día, de Ibañeta a Luzaide, lo veréis vosotros mismos. No es exactamente el mismo trazado que en aquel tiempo, pero bueno, en algunos trozos sí es, pero las circunstancias son las mismas. Y por otra parte, lo que lanzaron fueron misiles. Misiles en aquel tiempo se le llamaban las asconas, a las lanzas, unas lanzas cortas que bueno, hacían las veces de flechas, y obviamente flechas era el arma más práctica en aquellas circunstancias de la batalla. Y después el combate hombre a hombre. Eso era lo que, claro, los vascones, esa era su ventaja. La mayor ventaja de los vascones era el ataque cuerpo a cuerpo, por todo lo que digo. Y eso, repito, lo que yo estoy diciendo es lo que dicen las fuentes, que es lo que hace un historiador. Yo no estoy dando opiniones aquí. Lo que hablo es estrictamente lo que se deduce de la lectura directa de las fuentes de aquel tiempo. Porque ciertamente la mitología nos lleva al hecho de pensar es que los vascones se juntaron y luego Vini Vidi Vinci y se disolvieron. Sí, no. Es una campaña orquestada de forma muy efectiva, una estrategia clarísima, con un resultado brillante 3 veces. Esta es la primera batalla, la segunda como consecuencia del 778, evidentemente del lado vascón sería una oportunidad y del lado carolingio una depresión económica, política y también psicológica, y luego evidentemente estarían esas otras 2 batallas que has citado y que quizás sean menos conocidas sin quizá. Bueno, la última parte y quizás la primera consecuencia de la derrota carolingia es que Carlomagno huye del campo de batalla. Obviamente eso es algo que las fuentes no mencionan y tampoco las fuentes literarias, obviamente mucho menos. Pero como digo, tenemos las fechas de la batalla y sabemos cuál era la media de avance de aquel ejército, 8,5 kilómetros, pero también sabemos cuál fue la media de avance de Carlomagno de Ibañeta a Herstal. Y la media es de 27 kilómetros al día. O sea, una media trepidante. 27 kilómetros al día no se podía hacer sino a costa de muchísimos caballos y que reventaban en el camino y con una fuerza mínima. Una fuerza mínima en aquel tiempo, y teniendo en cuenta quién era Carlos de Herstal, probablemente son 300, 500 hombres. Pero una cosa sí, es la única forma de avanzar a esa velocidad, 27 kilómetros al día, y mantener esa media durante un mes. Sabiendo, como sabemos, que tuvo que parar en 3 ocasiones. No sabemos cuánto tiempo, pero paró en 3 ocasiones. La primera, para recoger a su mujer y a su hijo recién nacido. La segunda, muy cerca de París, en Saint-Denis, para pedir dinero, para pedir un préstamo, porque estaba arruinado, había perdido todo, había perdido el ejército, había perdido el tesoro, había perdido las armas, en fin, todo lo que el desastre de la campaña tenía que ser de alguna manera cubierto, y para eso necesitaba fondos. Y por último, sabemos que tiene que parar porque efectivamente estas marchas no se pueden mantener en el tiempo de menos durante un mes. En cualquier caso, si hacemos la media sin tener en cuenta las paradas, nos salen 27 kilómetros al día. Carlos huyó del campo de batalla, dejó a sus hombres atrás sabiendo que se enfrentaban a una muerte segura y nunca volvió, ni intentó recuperar sus cadáveres, ni volvió por los cadáveres. De hecho, nunca volvió a Baskonia, ni intentó otro ataque sobre Baskonia mientras duró su reinado. Como sabemos, se murió en el 814. La segunda batalla de Rozabal tiene lugar en el 812, cuando él ya está muy enfermo y
prácticamente el reino está en manos de su hijo Ludovico Pío, que probablemente de alguna manera prevé una venganza por lo que había ocurrido en 778, sin pensar que se podía repetir el mismo resultado como ocurriría después en el 824. En cualquier caso, sí, las consecuencias de la batalla, de esta primera, básicamente es que, bueno, Baskonia se independiza, obviamente, el yugo que mantenía a Ochoa, el rey de la Baskonia continental, con el reino franco se diluye completamente, y en el sur lo mismo, en la Baskonia peninsular goza de total independencia. Hasta el 824, que se lucha la tercera guerra y la tercera batalla de Rozabal, y ahí ya se cristaliza, digamos, esta independencia en la forma de un reino, el reino de Pamplona. Eso es lo que ocurre, y eso es lo que vemos en las fuentes. Hay quien afirma que Pamplona fue franca entre los años 806 y 816. Bueno, no es lo que dicen las fuentes. De hecho, hay una fuente franca en los anales lauricenses de esa misma fecha, 816, afirmando que los vascones dominan el territorio que ocupan, que es entre el Loira y el territorio alrededor de los Pirineos, o sea, básicamente hasta el Ebro. Eso lo dice una fuente franca del 816, quiere decir que no había dominación franca. Ahora es muy difícil explicar que hubiera dominación franca en Pamplona cuando se ganan las 3 batallas. Es pero además son 3 victorias ostentosas, quiero decir, sobre todo la primera y la tercera batalla de Rozabal se destruye completamente el ejército invasor. Por lo tanto, es muy difícil explicar que después de esos resultados militares ocurra una dominación de ningún tipo. No existe en las fuentes, y lo que ocurre históricamente, y está documentado con fuentes primarias de aquel tiempo, es que el reino de Pamplona se crea en el 824 y que Neco Aritza es coronado rey. Hay quien dice que las fuentes no lo mencionan como rey, pero eso no es cierto. Tenemos documentación de archivo de aquel tiempo que menciona a Neco Aritza como princeps, o sea, como rey de los vascones peninsulares. Neco Aritza, como digo, su nombre real era Eneco Enecoitz. Ya sabéis que en aquel tiempo se le ponía como apellido al hijo el nombre del padre. Entonces, en castellano, castellanizado, eso sería Íñigo Íñiguez, pero su lengua no era el castellano, en aquel tiempo el castellano no existía, y era Eneco Enecoitz, o sea, Eneco, hijo de Neco, apodado Aritza, el fuerte. Hay ahora quien dice que Aritza podría provenir de Alesta, Alesta siendo un tejido, digamos, claro, que podría ser una persona rubia y que tal vez por eso se le llamó Alesta. Bueno, básicamente la tradición historiográfica habla de Neco Aritza, Neco el Fuerte, que es además un nombre muy típico de la Baskonia de aquel tiempo. Aritza era un nombre que se utilizaba, lo mismo que Ochoa, era un nombre muy propio de aquel tiempo. Velasco, Velaz, etcétera, son nombres de aquel tiempo. Sí. Y Eneco también, o Neca, en fin, para mujeres, etcétera. Y entonces, bueno, pues como conclusión yo diría que el reino entra en bancarrota, el reino carolingio, Baskonia se independiza y Carlos reestructura su reino. Los capitularia, famosos, empiezan a hacerse efectivos inmediatamente después de la derrota de Rozabal. Carlos teme por la unidad de lo que va a ser su imperio y comienza a utilizar otras tácticas, en este caso legales, jurídico-legales, políticas, para reprimir a las facciones que no le son leales. Fundamentalmente en este caso se trata de una represión religiosa, fundamentalmente religiosa. Su obsesión es cristianizar ese imperio y hacerlo religiosamente homogéneo, no tanto lingüística o culturalmente, sino religiosamente. O sea, se trata de un genocidio religioso en este caso. Y no lo digo yo, lo dice Rafael Lemkin, el padre de los estudios de genocidio, que Carlos de Herstal fue uno de los grandes genocidas de la historia de la humanidad, y bueno, así le dedicó un capítulo de su historia al genocidio, ¿no? Del borrador que dejó, no llegó a terminarlo ahora. Por lo tanto, hoy no podemos saber lo que opinaba de él. Pero vaya, estas son un poco las conclusiones de la batalla, ¿no? Desde el punto de vista de Baskonia, Baskonia se fractura en dos.
entes políticamente independientes que van a gozar de independencia en la parte norte durante al menos 200 años y en la parte sur, como el Reino de Pamplona, al menos 1000 años. La independencia del reino, de lo que es el Reino de Navarra, termina en 1841, junto con la de los señoríos de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, que son arrancados de Navarra en el siglo XIII, en el año 1200, y bueno, esa es un poco la importancia como símbolo, digamos, como fecha en la historia de Euskal Herria. Sí, es bien interesante y sobre todo teniendo en cuenta que son tres las batallas y teniendo en cuenta que igual a alguien le sorprenda que por qué hay que remachar una y otra vez el hecho de la independencia si ya se logra en el 778 con esa primera victoria. En la memoria de los escoceses está el 1314 con la referencia en 2014 con el referéndum, pero después de esa batalla famosa de 1314 todavía hay 7 años más, por lo menos, de batallas en las que tienen que reafirmar una y otra vez esa independencia del reino de Escocia. Por tanto, ciertamente estas cosas tienen su correlato en otros pueblos de Europa con los que parece que se emparentan porque este hijo de hay otros pueblos que tienen ese elemento incorporado, aunque en el caso de los vascones pues parece que se ha abandonado con el paso del tiempo esta forma de denominar las familias, lo que ciertamente la memoria tiene que pasar por aquí, por la memoria de los hechos, de las historias, de las fechas, de las personas. Por tanto, es muy agradable haber podido traerlo contigo a colación. Sí, sí, sí. Yo, bueno, te agradezco un montón la invitación. Estoy muy a gusto. Veo que llevamos ya bastante tiempo. Se me ha pasado bastante rápido. Simplemente me gustaría remarcar que la historia deja cicatrices. Y entonces hemos empezado el conversatorio hablando de Cataluña. Bueno, Cataluña es una cicatriz histórica, lo mismo que lo es la Gascuña, que llamaríamos hoy en día. O sea, son el producto cultural rico, diverso, magnífico, que dejan los hechos históricos. Entonces, si observamos el mapa de las lenguas europeas, vemos que en definitiva son grandes cicatrices de estos hechos históricos. O sea, la Vasconia independiente de aquel tiempo, la lengua vasca, que se hablaba en aquel tiempo al sur del Garona y al norte del Pirineo, históricamente se ha menguado hasta lo que es el territorio de lo que llamamos hoy Euskal Herria, parte al menos de ese territorio, y en aquellos lugares donde se habló euskera en aquel tiempo y no se habla, y se habla occitano, se habla la variedad del occitano que llamamos gascón. Esa es una cicatriz cultural, digamos, o sea, es un resto de lo que aquella zona fue durante aquel tiempo. Muchas veces hay que estudiar la historia, digamos, hemos hablado de fuentes primarias, hay que escribir la historia, digamos, sometiéndonos al criterio y evitando las opiniones. Y el criterio se sustenta en un pilar fundamental que son las fuentes históricas directas, ¿no? Las fuentes primarias, ya sean escritas, ya sean arqueológicas, ya sean de otro tipo. Esto también es un tipo de evidencia histórica, o sea, la situación actual, la situación de las culturas en Europa hoy en día. Si vemos el mapa de las lenguas en esta zona de la que hemos estado hablando, observamos que esa zona entre el Garona y el Pirineo es una zona lingüística muy concreta, donde se dan una serie todavía hoy, donde existe un sustrato vascón sobre las poblaciones, la toponimia, los nombres de ríos, de montañas de toda la zona. Lo mismo obviamente pasa a lo largo del todo el Pirineo. Y sin embargo, en la zona en la que el establecimiento carolingio tuvo éxito, se convierte en lo que es Cataluña, una zona muy diversa también, una nación en sí misma, por esto, porque tiene una identidad propia cultural obvia, asentada en hechos históricos. La historia al final dibuja estos mapas culturales lingüísticos de la Europa actual. Y bueno, y con lo hitos digo porque
Sí, y con hitos que van jalonando, porque en la parte norte nos encontraremos con una Leonor de Aquitania, lo que era París en el momento primero de Leonor de Aquitania, que duró bastante como ser humano, vivió bastante, y vivió para tener muchas etapas. Daría para muchísimos libros si alguien se quiere meter en la vida de Leonor. Y ciertamente nos encontraríamos, por ejemplo, con un Enrique IV en el comienzo del siglo XVII, y nos encontraríamos en 1789 con que solamente uno de cada tres de los ciudadanos que conferían el Estado francés hablaba francés, los dos tercios hablaban otra cosa, y ciertamente Sí, al sur de los Pirineos nos encontraríamos la historia que has citado del Reino de Navarra, y por otro lado también es el señor Vizcaya como un elemento también importante de esos 1000 años que pasaron después de estas victorias en Rozabal. sí, así es. Así es, y bueno, repito, te agradezco muchísimo la invitación. Ha sido un placer estar contigo aquí por segunda vez y espero, bueno, que podamos en un futuro, pues, colaborar una vez más sobre otro tema de interés. Con lo cual, ciertamente es que ricasco, agradecido a los que hayan llegado hasta aquí. Solamente decirles que ahí está. ¿No? Es importante la imagen de el rey de Pamplona. Que haya algún libro por aquí y por aquí. A quien lo puede buscar por internet y que ciertamente espero que podamos volver en un Sí, futuro. sí. Millasker. Esto que tienes en pantalla ahora es el disco. Eh, He compuesto una serie de canciones basadas en estos hechos históricos que han interpretado y publicado el grupo Belcharen de la RAUM. Y muchas de las canciones están en Spotify, así que puedes acceder y el concierto con el que se dio a conocer el disco tuvo lugar en Losaide, en lugar de la batalla, el 11 de agosto, y luego el 19 de agosto, si no recuerdo mal, se organizó un segundo concierto en Aurich. Y ahora, bueno, la música está a disposición de todos en Spotify.